mientras que establecemos conexión con la Universidad de Guadalajara en México. Buenos días, doctor Víctor, ¿nos escucha? ¿Cómo se encuentra en la mañana de hoy, doctor Víctor? Bien, muy, Bueno, muy agradable mañana por acá. Aquí ya estamos en otoño, ya está empezando a hacer un poquito más fresco el clima. No tenemos invierno, pero sí el viento ya está más fresco y con mucho sol. bueno, doctor Víctor, bienvenidos. El doctor Víctor Manuel Larios Rosillo es ingeniero en electrónica del ITESO. Posteriormente obtuvo su grado de maestría y doctorado en ciencias computacionales en la Universidad de Tecnología de Compiègne, en Francia. Actualmente es profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara. Desde abril del año 2014 dirige el Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la que ha sido líder y colaborador en varios proyectos nacionales e internacionales. Integra grupos académicos e investigativos con industrias locales, nacionales e internacionales, con instituciones académicas de prestigio, con agencias internacionales no gubernamentales y con gobiernos de diferentes países. Todo lo anterior en el ámbito de las Smart Cities o ciudades inteligentes. En su colaboración en los últimos años ha trabajado con el ecosistema finlandés en la materia de economía circular para Smart Cities. Con Francia ha trabajado proyectos de inteligencia artificial y con la industria de Irlanda está operando un proyecto sobre una moneda digital con el propósito de incentivar la economía local, con un impacto social y ambiental en el tema de ciudades inteligentes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, es miembro senior de la IEEE con una membresía de 30 años, donde es líder mundial para Latinoamérica en iniciativas de ciudades inteligentes. El doctor Víctor Manuel hoy nos acompaña con una ponencia denominada Turismo y Smart Cities, para lo cual tendrá 45 minutos de tiempo y posteriormente tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas. Les recuerdo que los medios para hacer las preguntas son aquí en el auditorio a través del micrófono o por los canales institucionales y redes sociales utilizando el chat y las diferentes herramientas. Nos complace entonces darle la palabra al doctor Víctor Manuel Larios, quien es una persona muy cercana a la institución y con la cual desarrollaremos proyectos de ciudades inteligentes, unos de los proyectos a los que la Decanatura de Ingeniería está apuntándole para el año 2023. Doctor Víctor, la palabra es suya, el auditorio presencial en Bogotá y conectado de manera virtual lo escucha. Muchas gracias, Oscar, y con mucho gusto estar con ustedes. Espero que puedan ver bien la presentación. Si está viéndose, entonces vamos a iniciar. Y además de comentarles sobre lo que son las ciudades inteligentes y el turismo, vamos a hablar de un tema que hoy se comenta mucho, que son los metaversos. La palabra suena impactante, pero hay mucho detrás donde tenemos que empezar a prepararnos, y eso también tiene que ver con el cambio climático y también con grandes oportunidades que tenemos en América Latina para poder pues tener un papel estelar en todo este tipo de tecnologías. Entonces, vamos a iniciar. Como ya comentó Oscar, pues dirijo un centro de innovación en ciudades inteligentes de la Universidad de Guadalajara, en donde
pues tenemos mucho empuje y seguramente estamos muy, muy cercanos y veremos cómo podemos colaborar y tener intercambio con ustedes en lo sucesivo. Y bueno, siempre que hablamos de ciudades inteligentes, presentamos estas gráficas porque en el 2010 las Naciones Unidas hicieron una predicción y decían que para 2050 íbamos a alcanzar que el 80%, 70% de la población del planeta estaría viviendo en ciudades. Se veía entonces que para 2020 la mitad de Asia estaría viviendo en ciudades y ya es una realidad. Asia está muy, muy desarrollada, sobre todo China, y tenemos regiones pues enormes, pero también está algo que llamamos las megaciudades, y estas megaciudades son ciudades como ustedes en Bogotá o como nosotros tenemos en la Ciudad de México, eh, con más de 10 millones de habitantes y que de alguna manera pues tienen grandes retos para la gestión de todos sus diferentes eh, temas que se cubren en una ciudad, como lo que viene siendo el aprovisionamiento de energía, el aprovisionamiento del agua, el cuidado del medio ambiente, y es muy tangible el tema, por ejemplo, de la calidad del aire, pero también otros temas como la seguridad o como el acceso a servicios de salud, que ahora los vimos muy impactados con la pandemia, eh, etcétera. Y en todo esto, entonces, pues se vuelve un reto cómo podemos mejorarlos haciendo más con menos, es decir, logrando mayor eficiencia en todo lo que estamos generando en las ciudades. Eh, África está en un proceso de conversión también, pero hay algo muy importante y lo interesante es que de 35 megaciudades que hay en el mundo, América Latina en general, tenemos ya una historia donde por oportunidades que se dan en nuestros países, pues gran parte de nuestra población está concentrada en las ciudades. Es el caso con ustedes en Colombia, es el caso con nosotros en México. En México no es el 70, el 80% de nuestra población está en las grandes ciudades que tenemos, aparte de la Ciudad de México, que es Guadalajara y Monterrey, pues hay esa atracción porque es donde están las oportunidades laborales. Y la otra realidad es que también el campo poco a poco se va automatizando y se vuelve menos interesante. Pero también el tener tanta gente, pues abre una oportunidad para hacer que estos sitios se vuelvan atractivos turísticamente, se generen experiencias también para los que vengan de visita. Y por otro lado, dentro de esto, pues tenemos casos en donde a veces hay más turistas que visitan una ciudad que los habitantes mismos de la ciudad. Por ejemplo, en Guadalajara, en el área metropolitana donde vivimos, nuestra población que tenemos es de 6 millones de habitantes, pero anualmente, el año pasado, tuvimos un registro de 11 millones de habitantes al año. Es decir, bueno, 11 millones de turistas, no habitantes, turistas que nos visitaron en el año. Es decir, poco más del doble de lo que tenemos o cercanos a lo que estamos llegando de población. Y en tiempos fuera de pandemia, nuestro nivel medio de visitas de turistas estaba sobre 17 millones. Entonces, seguramente en Bogotá también tienen una parte, porque en algún momento me tocó platicar con algunas autoridades de su país a nivel turístico y comentaban cómo lograron hacer una estrategia para que en sitios que ven los turistas, como el TripAdvisor, pudieran pasar de una posición que andaba lejana a la cuarta posición a nivel mundial como sitio de visita y de experiencias que ustedes estaban generando. Entonces, también hay mucha experiencia que se concentra ahora en el manejo de las redes sociales y las comunicaciones para poder, para poder conocer más, pues ahora estamos generando un sistema semántico que nos permite entonces que haya información, poco más de información que la que pueden dar los mapas tradicionales en 2 dimensiones y también un poco más de interacción. A la par de esto, pues lo que estamos viviendo cuando tenemos ciudades que están creciendo de manera acelerada, cuando tenemos megaciudades, pues es cómo vamos a responder al cambio climático, porque esto nos está llevando el planeta a un punto muy delicado, donde están cambiando condiciones
del medio ambiente. Esto hace que los océanos se calienten por toda la actividad humana que estamos teniendo. Y bueno, podemos imaginarnos, si ustedes creen que en Bogotá es grande la aglomeración de personas que existe, por ejemplo, una ciudad como Tokio, que conecta con la provincia de Yokohama y está continuamente habitado, pues hay cerca de 35 millones de personas, es de las regiones más grandes del mundo, 35 millones de personas que viven en continuo en todo el espacio. Entonces, la actividad de 35 millones de personas todos los días, pues claro que contribuye al calentamiento global. Y el reto ahora es cómo podemos reducir esto y cómo podemos llegar a un tema, porque al momento que generamos este aumento de temperatura por la actividad humana, estamos calentando los océanos, estamos desbaratando hojas de los cascos árticos o polares del planeta. De hecho, hace unos meses en Groenlandia se cayó otro pedazo más de una gran hoja de hielo, de un iceberg, que prácticamente con este desprendimiento los científicos auguraron que tendríamos 15 centímetros más de aumento en todo el mundo del nivel del mar. Y esto, pues, esto hace que ciudades que dependen, pues, mucho, por ejemplo, en Italia está Venecia, pues cada vez se van hundiendo más porque va aumentando el nivel del agua, pero también esto trae cambios completos en los ecosistemas, en las temperaturas, en temas ambientales y otras cosas. Y para eso entonces las Naciones Unidas hicieron un llamado en 2015 y crearon lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que están con una meta 2030 y que realmente muchos países llevamos un retraso tremendo en cubrir con estas metas que deben de impactar en acciones muy puntuales para el cambio climático. Dentro de esto, pues necesitamos buscar soluciones emergentes y estas soluciones emergentes vienen conectadas con las nuevas tecnologías de información y con el tema pues, que estamos viendo de las ciudades inteligentes. Y como les había conectado y comentado antes, las ciudades inteligentes y los gemelos digitales o los digital twins, lo que buscan es cómo podemos llevar el mundo real a un mundo digital, pero el fin de este mundo digital es que podamos hacer cosas que en el mundo real no podemos hacer. Y eso es mover el tiempo, generar escenarios de simulación y dentro de estos escenarios entonces poder ver cuáles son los mejores, cuáles son las condiciones que hacen que estos escenarios sean mejores, de mejor calidad, y entonces tomar decisiones que nos lleven hacia este tipo de situaciones que sean favorables para todos. Un ejemplo de un gemelo digital que hacemos casi todos los días en las grandes ciudades, pues es tomar nuestros mapas. Por ejemplo, Google Maps es un gemelo digital de nuestra ciudad en 2 dimensiones, y lo que tiene conectado en tiempo real es el tráfico. Pero lo que hace el gemelo digital es que cuando yo quiero decirle que voy a un lugar, me hace una predicción utilizando otras tecnologías detrás, pero nos usa como interfaz el mapa y nos dice cuál es la ruta más óptima basada, por ejemplo, en toda la información que ha tenido colectada de movilidad de las personas durante el año y durante mucho tiempo, datos históricos. Y en base a esto, entonces, nos propone una ruta que con esta predicción nos dice vas a llegar en tantos minutos a tal lugar. Y a veces estas rutas pues están muy, muy cercanas, hay un grado de error muy pequeño. Si hay cambios, los detecta también la aplicación. Y este es un ejemplo de cómo usamos los gemelos digitales para antes de llegar a un lugar poder ir previniendo situaciones y hacer nuestras mejores decisiones y estrategias. Pero ahora imagínense si este gemelo digital se utilizara para calcular, por ejemplo, la demanda de medicamentos que va a haber en hospitales eh, o a la cantidad de material que se va a requerir en algún momento para una construcción y movilizar todo en horarios que no afectaran el tráfico o la circulación, eh, o para poder reducir contaminación en el aire por fábricas o por vehículos, si se hicieran alternativas. Y entonces esto se puede probar en estos mundos digitales y se puede entonces llegar. Pero también lo vimos con la pandemia, pues una parte muy importante está en el tema de la virtualidad, el poder tener ya no presencialmente una interacción solamente, sino como por ejemplo yo estando aquí en México y en Guadalajara, poder estarles dando esta plática y para que sea menos aburrida, si todos tuvieran un casco de realidad virtual con el que se conectaran, podría ser casi como si estuviéramos en vivo
y en presencial. Y es hacia donde va el tema de esta plática. La realidad es que pues hay muchísima conectividad ahora en muchas ciudades, ya se liberaron las tecnologías 5G y esto nos llega a velocidades de más de 1 gigabit por segundo de datos. Hay soluciones que permiten escalar y llegar a un nivel de detalle importante. Los videojuegos han sido un terreno donde se ha estado probando y cultivando toda esta tecnología. Y hoy, inclusive algunos videojuegos ya no requieren que uno tenga una computadora tan potente porque ya se corre en la nube, en servidores que tienen otra potencia y aprovechando la velocidad de la red, se hace algo que llamamos streaming, es enviar todos esos datos directamente a romper barreras de innovación y por eso es porque tenemos una gran capacidad y oportunidad para América Latina de irrumpir también en este segmento. Y dentro entonces vamos a ver un poco cómo es ese proceso de las ciudades inteligentes y de la construcción de los gemelos digitales. Empezamos primero hablando pues del Internet de las Cosas, que ya tiene una carrera de más de 17 años, 18 cuando empezó, muy un tema de marketing, pero que empezó a tomar base porque ya existían sensores, solo que los sensores estaban conectados a sistemas propietarios y lo que se empezó a hacer mucho con la Internet de las Cosas es abrir este tipo de conectividad de sensores a plataformas, grandes plataformas que fueran un poco más abiertas. Y entonces estos sensores los acomodamos en redes que empiezan a colectar estos datos con un nivel de confianza, de seguridad, sobre todo mucha ciberseguridad. eh, y a través de esto, los sensores ahora, antes eran sensores muy sencillos, analógicos, que se conectaban por cable a una computadora, pero ahora realmente es tan económico el tener una computadora que prácticamente la computadora tiene el sensor y entonces trae todo un módulo de transmisión, puede ser inalámbrico, generalmente es inalámbrico, tiene baterías que duran mucho tiempo, ya hay sistemas que tienen baterías que duran 7, 8 años sin cambiarlas y que están enviando información en continuo. Y eso está cambiando la manera como las ciudades, como una de las áreas de impacto, también otra tenemos en industria, pues están empezando a llegar, sobre todo porque esta información a través de Internet viaja y se puede empezar a almacenar y nos genera datos históricos. Eh, entonces tenemos las redes que también ahora son virtualizadas y nos dan otras capacidades. Luego tenemos un tema de almacenamiento, que puede ser en una nube privada o puede ser en una nube pública, dependiendo de lo que está haciendo, es lo que llamamos los datos abiertos. Estos datos abiertos habilitan todo un ecosistema de desarrolladores para que puedan integrar muchas soluciones con las fuentes de datos y en esto las ciudades están invirtiendo bastante. Y todas las ciudades hoy generalmente tienen un lugar donde ustedes pueden tener acceso a esta información que sirve para que puedan desarrollar aplicaciones que permitan a ciudadanos o al sector de la industria o a organizaciones o al mismo gobierno integrarlo para generar mejor toma de decisiones. Y para esto en la toma de decisiones, pues viene el tema de las visualizaciones, los analíticos, y cuando le integran inteligencia artificial, bueno, pues entonces viene también un tema que pueden llegar a ser de predicciones. Y con esto tenemos forma de poder hacer una mejor planeación de las ciudades. Pero ahora entonces en esta parte roja que tengo, que es de analíticos y visualización, pues los mapas en 2 dimensiones, porque casi todo lo que ocurre en una ciudad son eventos de series de tiempo, espacio, temporales, pues se vuelve difícil verlo solamente en mapas, mapas en 2 dimensiones, y las 3 dimensiones tienen la madurez y tienen la tecnología para que ahora podamos tenerlas también, para poder ver esta información, ver estos escenarios, y de hecho con un grado de definición muy, muy alto. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Las nuevas infraestructuras de ciudades, sobre todo en espacios como en América Latina, en el recuadro amarillo, pues nos abren el cómo integramos sistemas que heredamos antiguos con nuevos sistemas. La realidad es que la mayoría de los turistas hoy viajan por el mundo y traen un teléfono y generalmente consiguen un plan de datos ya muy económico, ya no es como hace unos años que era algo muy costoso y solamente era para ver correos electrónicos o poder enviar mensajes muy rápido. Eh, pero como decía, la conectividad, la velocidad de la transferencia de datos en muchas ciudades nos permite ahora también generar experiencias y experiencias que pueden estar mezcladas. Eso ahorita lo voy a explicar. Bueno,
hay diferentes agencias que hacen un estudio de cómo se están desarrollando los mercados y entonces, pues está, una de ellas es McKinsey, hizo todo un reporte muy detallado de lo que son las innovaciones tecnológicas en 2022 y marca que dentro de estas innovaciones, pues una es la conectividad muy alta. Hoy la tenemos con las redes 5G, pero también las constelaciones satélites y también lo que vienen siendo las redes de bajo consumo de energía que habilitan todavía muchos más dispositivos de Internet de las Cosas que estén enviando datos. Recordando que la diferencia que había hace 30 años de sensores es que ahora son computadoras muy sofisticadas que tienen capacidad de comunicación con enlaces de red y que tienen además memoria y tienen capacidad de procesamiento local y que eso se conecta a la red y entonces puede ver ahora como la nube procesa una parte, pero también los sensores pueden procesar otra parte para cubrir un tema de privacidad, que también es algo importante. Alrededor de eso tenemos las aplicaciones de inteligencia artificial que han generado pues un sinnúmero de cosas tangibles que hoy tenemos, como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, como las Alexas que ustedes tienen. En la visión por computadora, hoy las ciudades implementan sistemas donde las cámaras pueden contabilizar a través de las imágenes los vehículos, las personas, generar datos o detalles o generar alertas de comportamientos raros que se identifiquen en alguna ciudad o en algún espacio. También, pues hay temas más avanzados como lo que es el deep learning o las gráficas de conocimiento que también están moviéndose mucho y son otras formas de representar y de poder automatizar sistemas. Y luego tenemos otras tecnologías que son las de la nube, de esas platicamos, pero ahora con esas computadoras que están habilitadas en los sensores o que ustedes tienen hasta en sus teléfonos, que también a veces funcionan como sensores, tenemos algo que llamamos pues lo que es el cómputo de frontera o lo que es el edge computing. Y dentro de eso, entonces, una de las tecnologías que está emergiendo otra vez fuertemente son las tecnologías inmersivas de realidad. Y dentro de estas tenemos una clasificación que les voy a explicar: el cómputo espacial, las realidades mezcladas, las realidades aumentadas y la realidad virtual. Y es importante que vean estos conceptos para que entonces sepan por dónde podrían estar trabajando. Y bueno, la plática anterior estábamos hablando de grafeno, de un supermicroscopio del movimiento de moléculas, y que eso lo hacían directamente con una interfaz. Pero ¿qué tal si esa interfaz utiliza realidad virtual para que ustedes estén inmersos en lo que está pasando y el movimiento de las moléculas lo estuvieran haciendo con sus manos, como si estuvieran interactuando? Entonces, esta es una aplicación que podrían ustedes llevar a través de la realidad virtual para facilitar a los investigadores tiempo en aprendizaje o en manipulación de dispositivos tan sofisticados. Eh, entonces, déjenme ver, vamos a empezar. En la parte de turismo, pues hoy tenemos en el turismo, como decíamos, todo el tema de Internet de las Cosas, de las analíticas de datos. Esto es lo que llamamos de alguna manera el turismo 4.0, así como existe la industria 4.0. Hay algunos autores que lo están citando ahora. El uso de la inteligencia artificial, el tema de la privacidad que viene ahora con resguardar mi información a través de blockchain y servicios de localización, y sobre todo los sistemas de realidad virtual, que es donde vamos a concentrarnos. Bueno, cuando hablamos de cómputo espacial, hablamos de los sensores y las tecnologías que nos permiten detectar nuestros gestos. Y entonces, antes, mi doctorado, cuando lo hice a finales de los 90s, fue sobre realidad virtual. Y en esa época, trabajar con un sistema de realidad virtual y retroalimentar al sistema, pues implicaba ponerse trajes y guantes con sensores, pues que era mucho tiempo y eran cansados, pesados, sudabas, tenían sensores ópticos y otras cosas, pero eran muy molestos y no podía estar mucho tiempo con ellos. Hoy hay una gama de sensores, desde algunos que son ultrasónicos, que puedes eh, detectar posiciones de objetos, junto con cámaras que hacen inteligencia artificial y reconocen entonces nuestras articulaciones y replican todo eso y lo traducen a un esqueleto para poder estar haciendo nuestra simulación dentro del ambiente. Porque claro, cuando ustedes se ponen un casco como el que trae el joven en esta fotografía, necesitan sentir que tienen un cuerpo adentro. A eso le llamamos un avatar. Y entonces hay toda una serie de tecnologías para replicar eso, pero hoy eso ya es un tema que está muy bien manejado
y que sin tener que ponernos tantos trajes, hoy nos permite pues trabajar con hardware que facilita mucho esa parte. Y entonces esto permite interpretar el espacio físico y generar interacción con estos elementos que están en el gemelo digital. Luego hay sistemas que llamamos de realidad virtual mezclada o de realidad mezcladas, donde, por ejemplo, como en esta fotografía, yo puedo tener un espejo que me sirve como espejo, pero luego se prende y se convierte en pantalla, y entonces modifican mi mundo real para magnificar o disminuir su percepción según la información que está llegándome. Por ejemplo, este señor trae unos lentes, son unos HoloLens en su siguiente versión, y de repente le surgió información que había, porque él está buscando un destino donde quiere irse para poder vacacionar. Entonces, en vez de sentarse en su computadora, en su espejo le aparece ya información de los lugares que podría visitar, fotos, y entonces podría él también decidir, pues ya hacer la compra, o puede decidir también irse a un tema de que ya le toca irse a ver algo de entretenimiento, hacer otra actividad, hacer compras, y ahora es una experiencia interactiva en el mundo en 3 dimensiones, en lugar de estar sentado en una pantalla y estar viéndolo todo a través del navegador. Pero eso también puede suceder, que imagínense a alguien en una fábrica, o imagínense un turista que llega a una zona, un museo, y automáticamente, pues, le sale información de dónde está ubicado, cuáles son los puntos más importantes que puede ver, y entonces le llega información más interactiva para que pueda aprender por qué ese lugar es histórico y por qué representa mucho valor para esa cultura y esa sociedad. Y entonces esto puede acelerar mucho la manera como podemos generar experiencias significativas para las personas. Imagínense esto en el tema educativo. Bueno, este es el tema de la realidad virtual aumentada. Y entonces cuando utilizamos un dispositivo como un teléfono o una tableta con alta conectividad, y este muchacho que estaba en una clase que a lo mejor se le hacía aburrida con su profesora, cargó en su sistema pues toda una batalla entre dinosaurios, rebeldes de Star Wars, con Jedis, y entonces le cambió el contexto. La realidad es que ese teléfono, como tiene un giroscopio y un acelerómetro, hacia donde yo lo ponga, es como si todo estuviera viéndose, y reproduciéndose, recalculándose la posición en el mundo en 3 dimensiones. Entonces, imagínense un sitio histórico donde ustedes lleguen, por ejemplo, que lleguen al Coliseo Romano en Italia, en Roma, y de repente en ese Coliseo Romano puedan ver cómo eran los romanos y cómo se sentaban en las gradas y cómo veían el espectáculo cuando se hacía un evento en el espacio. O imagínense que llegan a París y ven cómo la Torre Eiffel se empezó a construir, a pesar de que esté ahí, pero aquí pueden ver los detalles y algunos aspectos que son importantes. O en su ciudad, aspectos importantes históricos que se vivieron. Y esto para el turismo, pues es oro molido, porque entonces hacen que su experiencia sea todavía mucho mayor. Y el tema, pues es cómo lo puedes hacer para que sea dinámico. Y aquí es donde tenemos una gran oportunidad. Y luego tenemos otro tipo de forma, que es la realidad virtual, donde ya se ponen un casco y entonces reemplazan lo que es la experiencia que tienen en el mundo hacia una experiencia completamente inmersiva, eh, y que hoy es con un nivel de fidelidad muy alto. Y lo que anunció Elon, eh, Mark Zuckerberg de Facebook, que ya no es Facebook, es Meta, y le cambiaron el nombre por los metaversos, que es hacia la apuesta que están poniendo. Y es por lo que en estos últimos días ha sido como un tema muy fuerte lo que se ha estado difundiendo a nivel global, porque están diciendo que están preparándose. Hay quien dice que si está maduro, que no está madura la tecnología, pero la intención es que puedan tener una fidelidad de experiencia casi como la que tenemos en el mundo real con las tecnologías que están generando. Hay algunos análisis que dicen todavía que los cascos se tienen que ser más ligeros, menos invasivos, más integrados, y eso está avanzando, y seguramente con nuevos materiales más ligeros, más robustos, con nuevos sistemas de batería, y otras cosas que están trabajándose detrás. Esto va a llegar a ser algo pues muy, muy accesible, y además que nos va a poder generar esta experiencia que va a ser interesante. Y ahora lo que se vuelve importante, pues es cómo lo podrías hacer, porque podrías tener ahora el turismo, que primero podría experimentar en virtual
una ciudad y después ir a conocerla en el mundo real. Y aún en el mundo real, tener esta experiencia aumentada, de realidad virtual aumentada, donde podrían hacer algunas cosas. Pareciera que todo esto es muy costoso y que necesitamos grandes laboratorios y grandes inversiones, y por eso menciono que es una gran oportunidad para América Latina, pero en realidad no. En realidad lo que necesitan es tener capacidades de codificación, eh, tener artistas que sean buenos para diseñar gráficamente en esos ambientes, pero también hoy, por ejemplo, hay software que ustedes pueden tener en su teléfono, y como algunos teléfonos tienen estos sistemas de láser de LIDAR que pueden detectar distancias y objetos, y que esto permite entonces reconstruir ambientes tridimensionales. Por ejemplo, hay una aplicación que funciona para iPhone, pero hay muchas aplicaciones que lo hacen. Este es para iPhone y también lo pueden tener en Google Play, se llama Polycam. Y esta aplicación lo que les permite es que con su teléfono pueden capturar con una fidelidad impresionante, muy buena, el espacio donde están ustedes. El teatro, por ejemplo, donde están ahorita teniendo el evento, podrían salirse, tomar la fachada, y esta fachada ya la tienen capturada en un ambiente tridimensional para importarlo y usarlo, por ejemplo, en un sistema de inmersión de realidad virtual. Y de esta manera poder conocer. ¿Y cuánto les lleva eso? Más de 15 minutos. Es algo que pueden ustedes ahora empezar a subir. Y si tienen habilidades de programación, pueden hacer que ese ambiente sea más dinámico y pueden empezar a integrar otras tecnologías. Y entonces pueden empezar a construir ese gemelo digital que puede ofrecer un tema muy atractivo, empezando para el turismo, pero también en temas que se pueden mover hacia la planificación para las ciudades inteligentes. Bueno, para algunos, pues el tema es, y bueno, ¿qué es un metaverso? Hablamos mucho de eso, pero ¿qué es el metaverso? Y entonces prácticamente, pues decimos que son versiones avanzadas de Internet, donde yo puedo estar dentro y me puedo ver representado por un avatar, por un personaje. Puedo interactuar con otras personas y además tengo ciertos servicios. Por ejemplo, puedo comprar, puedo ir a trabajar, puedo tener comunidades, puedo tener juegos, etcétera. Esto lo dijo el Times. Este, los metaversos también pueden ser ambientes de redes que pueden crecer, que son persistentes, que tienen una memoria, eh, donde todo se representa en 3 dimensiones, en mundos de 3 dimensiones con simulaciones que pueden soportar de manera continua la identidad de objetos, historias, es decir, es otro universo que tiene su propio histórico en tiempo y espacio tridimensional. Se pueden hacer pagos, se pueden tener experiencias para poder tener un número ilimitado de usuarios. En Estados Unidos se está trabajando ya, por ejemplo, para que algunos eventos, como un partido de fútbol, lo puedas vivir con realidad virtual aumentada. Si no pudiste comprar tu boleto en el estadio porque estás en otra ciudad o porque no alcanzaste, podrías ponerte un casco virtual y podrías estar inmerso en el lugar con realidad virtual y con un detalle impresionante de lo que se está haciendo. Eh, y finalmente, bueno, pues otra definición es la de Facebook, que el metaverso es un lugar donde hay espacios virtuales que uno puede crear, puede explorar con otras personas que no están en el mismo espacio físico que uno. Al final de esto, pues viene ya siendo una realidad, y aunque hay cifras, van a encontrar en internet donde dicen que hay un mercado, porque entonces si yo puedo comprar cosas, eh, pues hay dinero que se está inyectando también en estos espacios, aunque sean virtuales. Ya hubo ambientes similares a los metaversos, como este que ven atrás, muy básicos, no con el grado de resolución y detalle que existe hoy. Lo pueden ver en la pixelización de los personajes, como si fuera un videojuego en 3 dimensiones, eh, que se llamaba uno de ellos Second Life. Y este ambiente de Second Life, eh, pues había, por ejemplo, personas en algunos países donde no tenían las condiciones climáticas para ir a la playa, que se metían a la playa y ahí inclusive habían comprado, porque Second Life permitía comprar espacios, terrenos, se habían construido una casa de lujo y estaban gastando un dineral. Y había, por ejemplo, un argentino que ganaba alrededor de cerca de 50,000 o 100,000 dólares al mes, porque era muy bueno para diseñar y le vendía todo a este tipo de personas que estaban construyendo sus casas en estos ambientes virtuales. Entonces, pues hay una mezcla ahora,
Y luego también ahora con las impresoras 3D, pues parte de lo que está en el metaverso se puede regresar al mundo real. Ya una vez que se trabajó, que se hizo en conjunción, entonces hay una gran posibilidad de cosas que están pasando dentro. Y este tema, pues venimos con los metaversos. Si a esto le sumamos las ciudades inteligentes y si a esto le sumamos la parte de la herencia cultural que tenemos en nuestras ciudades para poder hacer que esto tome valor y se llegue a un tema, entonces podemos pues generar otra calidad de vida, eh, otras experiencias muy interesantes conectadas con la tecnología para todos, que sean inclusivas. Si hay alguien que no puede subir a un edificio que es importante, pues lo podría subir en realidad virtual y esa es una forma de hacer inclusión. Habrá que ver la realidad virtual, que es algo muy fuerte en un tema visual, cómo lo hacemos para aquellos que no pueden ver, este, pero también hay mucho desarrollo en el audio espacial y en otras experiencias que se pueden recrear. Hay toda una tecnología para que, además de esto, hay sensores que generan aromas y olores para poder representar también esa experiencia todavía más con otro sentido que se pueda sumar. También hay sistemas que están generando experiencia táctil. Entonces, hay bastante que se puede sumar en ese tema. Mucho viene con el tema de los sensores eh, y mucho se puede buscar que representen la frontera en estos mundos, en estos metaversos, entre lo que tenemos hoy en el presente, irnos al futuro para ver cómo podríamos tener posibilidades y buscar un mejor futuro, o regresarnos al pasado y en el pasado, en estos metaversos, entender lo que sucedió, tener experiencias, como decía, más significativas, utilizar la realidad virtual aumentada para poder sumarlo en temas, por ejemplo, como en la parte de educación. Ya muchas universidades están usando estas experiencias en laboratorios para que sea algo donde a un costo menor se pueda tener una curva de aprendizaje más rápida. Imagínense los museos, lo que podrían beneficiarse. Ya hay algunos que lo están trabajando y sobre todo la conjunción que tiene esto con la inteligencia artificial y cómo algunos caracteres podrían tomar vida y tener su propio comportamiento. eh, También esto puede ser algo que suma. Y entonces, pues solo comentarles que generé como una línea de tiempo de la evolución de los metaversos junto con las tecnologías. Hice una separación de diferentes tecnologías, por ejemplo, la de conectividad, el hardware, la parte del software y las tarjetas gráficas como parte también del hardware que son importantes, y las ciudades. Y entonces, para 1962, pues empieza la primera computadora que puede mostrar gráficos en 3D con Ivan Sutherland. Se crea el primer videojuego por ahí de los 70s, que fue el Pong, que es como el primer metaverso que se crea. Eh, Era un juego de ping pong muy sencillo, pero esto abrió todo un tema. Para finales de los 80 se crea el Data Glove, un guante que uno se ponía, y con ese se podía censar la posición de la mano y yo tenía como una experiencia de ver mi mano dentro de una pantalla de computadora, en un ambiente muy sencillo, tridimensional. Luego, en Estados Unidos, con Cruz Neira se crea el primer sistema Cave, una cueva donde se proyectan con diferentes paredes y me daba la sensación de estar inmerso yo en un ambiente tridimensional. Eh, Luego surge para 1990, por ahí lo que son las librerías estándar de OpenGL, que todavía se siguen usando y que se convirtió en un estándar de industria. Surgen las librerías de mesa 3D. eh, y dentro de esto, en comunicaciones vamos avanzando y vamos teniendo lo que viene siendo una manera de ver en esas comunicaciones prácticamente de un módem que transmitía 56 kilobits por segundo. Poco a poco fueron subiendo hasta finales de los 90 con una comunicación ADSL de 1.5 megabits por segundo. Fíjense, 1.5 megabits y hoy estamos con 5G a más de 1 gigabit y sin 5G con fibra óptica en algunos lugares ya conectados. Está el tema de las tarjetas gráficas que empezaron a ser una base de cómputo fuerte. Se utilizan para otras cosas, no solamente para los gráficos por computadora. Las comunicaciones inalámbricas, le vamos quitando los cables a las computadoras, surge la comunicación 2G que podía transmitir 114 kilobits por segundo, 3G que llega a 22 megabits por segundo, surgen las ciudades digitales,
donde las personas se conectan a través de los teléfonos y tienen acceso a servicios. Microsoft, por ahí del 2000, crea el primer Xbox, que también es una parte que está empujando y hay mucha inversión. Se lanza en 2001 el Google Earth, eh, y junto con esto surge también el Second Life. Surge un videojuego que es el World of Warcraft. Algunos lo jugaron. Es un juego de roles, multiusuario, que llegó a tener un gran volumen de usuarios. Facebook es creado en 2005, por ahí, 2004, ya está por ahí surgiendo. Sony lanza su primera PlayStation 3 con un procesador, un acelerador y con muchas características para poder crear ambientes con mayor fidelidad. Se crean las ciudades inteligentes, que no son las Smart Cities, eh, pero que están ahí. Para más o menos 2008 se democratiza el acceso a los videojuegos con plataformas de desarrollo. Se genera el Microsoft Kinect. Ya casi vamos a terminar. Llegamos a tecnologías 4G para 2011 con 200 megabits por segundo de transferencia. Surge también en 2012 el Wi-Fi 811AC, ya con 1.3 gigabits por segundo de tasa de transferencia. Surge el Oculus, una nueva versión de casco, por ahí de 2012. Se estandariza todo sobre las librerías de Mesa 3D y OpenGL con APIs. Surge el WebGL también por parte de un consorcio de varias empresas para poder correr experiencias en navegadores web. Y bueno, para 2016, nada más es ver que el World of Warcraft tuvo cerca de 10 millones de usuarios simultáneos. Samsung Gear es una herramienta que sale en 2014. Entonces usas un teléfono ahora como también parte de tus lentes para poder tener experiencia de inmersión. Se crean los HoloLens. Y bueno, ya sobre 2021, 2024 vemos cómo sigue creciendo la línea. Eh, eh, Fortnite crea una plataforma que alcanza 125 millones de usuarios, un metaverso de 125 millones de usuarios que están en continua colaboración. El ambiente tiene memoria. Las tecnologías 5G con velocidades desde 1 hasta 300 gigabits por segundo. Facebook en 2020, 2021, que cambia su nombre a Meta. Y se estima que para 2028 el mercado de los metaversos en operaciones y en servicios que van a poder hacer, pues van a estar alrededor de los 828 mil millones de dólares, más o menos. Entonces, pues es el tiempo en este momento para poder ustedes entrar a todo este tipo de tecnologías que están surgiendo. Y con esto, entonces, lo que se espera es que en 10 años esas tecnologías van a ser de mucha mayor fidelidad y más cómodas para poder traerlas. No el caso que vieron en las imágenes tan pesados. Los mundos virtuales van a ser muy difíciles de distinguir de lo que es el mundo real que tenemos hoy. A lo mejor hasta va a ser una versión mejorada. La manipulación de los avatares con movimientos del cuerpo van a tener sensores muy avanzados y sobre todo, pues va a haber también sensores ya ápticos que van a permitir tener sensación de tacto muy, muy realista. Y todo esto viene con los nuevos materiales que se están creando. Entonces, con esto, hay algunos estándares que están haciendo que casi no hay gente de América Latina y hay que sumar, por ejemplo, en los estándares que está trabajando IEEE, en los ISOs también, y aquí tienen una lista de otros grupos que están trabajando en estándares, porque hay un potencial tremendo. Y lo que podría decir para concluir, ya de manera para poder cerrar, pues es que las ciudades inteligentes ahora también incluyen este concepto de metaversos que van asociados con los gemelos digitales. Hay mucho desarrollo que hoy, pues estas tecnologías integradas permiten hacer como una conjunción, guardar un tema de privacidad. De nosotros depende esta oportunidad, que la aprovechemos, por ejemplo, en un tema inicial en turismo, pero hay muchas otras áreas donde podríamos aplicarlo. Todavía hay algunos estándares que se están definiendo, pero en eso podemos sumar, también ser parte de ellos, tener más presencia como América Latina. Y piensen nada más de una manera muy simple, todo lo que les platiqué, cómo puede amplificar la experiencia de un turista en una ciudad. Y esto puede ser un tema de mucha atracción. Al final, el turismo es una actividad económica que tiene una derrama muy fuerte, genera muchos empleos,
alrededor y genera pues bienestar para cuidar también nuestra herencia cultural. Y con esto estaría entonces cerrando y dejando el espacio abierto para preguntas. Muchísimas gracias. ¿Yo? Doctor Víctor, muchas gracias por su participación. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Tenemos primero una pregunta de nuestros medios de transmisión virtual y canales institucionales. Dice, el megaproyecto Neón, que actualmente se construye en Arabia Saudita, de más de 170 kilómetros de longitud, es considerada una Smart City. Sin embargo, es más comúnmente conocida como la ciudad de un billón de dólares. En Colombia, en el año 2020, Medellín ocupó el puesto 72 a nivel mundial como una ciudad inteligente. La sustentabilidad que promete Neom es directamente proporcional a la inversión, pero en el caso colombiano demuestra lo contrario. ¿Qué le falta a los países para que se transformen en Smart Cities? Es la pregunta. Bueno, el tema de los rankings de ciudades inteligentes es un poquito difícil porque depende de cómo se mida. A veces las mediciones no son tan justas para algunas ciudades u otras. Y lo que tenemos que enfocarnos nosotros es en el grado de innovación que podemos integrar. Y no necesariamente tenemos que hacer inversiones de millones y millones de dólares eh, para que una ciudad pueda figurar como una Smart City, porque lo más importante es la gente que vive en ella y qué tan creativa es esta gente para resolver sus problemas que va confrontando. Y hoy prácticamente, pues todos tenemos un teléfono móvil, un smartphone, que con él podemos hacer muchas cosas. Y esta puede ser la puerta de nuestra innovación y nuestra estrategia para poder hacer que nuestra ciudad sea más inteligente. Pero también mucho de lo que se hace es el cambio de pensamiento en cómo podemos mejorar algunos servicios. Por ejemplo, en Guadalajara, uno de los retos que tenemos es el transporte. Y es lo que empezamos a ver con una ciudad que empieza a crecer demasiado. Todavía no somos una megaciudad, pero ya empezamos a sufrir el estrago de que por tener auto privado, cuando quiero ir de un punto de la ciudad a otro, donde normalmente hacía 15 minutos, ahora puedo hacer hasta una hora por el tráfico que se va generando. Y entonces lo más razonable es que use el transporte público. Pero entonces el transporte público, hay buen transporte público, ha estado mejorando mucho su calidad, se ha hecho más accesible, pero hoy, por ejemplo, ese transporte público no tiene un mapa que nos hable de cómo podríamos transbordar una línea a otra y movernos y cuánto tiempo tardaría. Lo puedo ver sobre Google, pero a veces no es completamente tan integrado porque Google es muy general para algunas cosas. Sin embargo, si desarrollamos el mapa, ya lo hicimos aquí en Guadalajara, desde la Universidad de Guadalajara, es una posibilidad que podríamos tener que prácticamente puede reducir el 30% de emisiones de dióxido de carbono de los autos, de contaminación, simplemente porque la gente pues vería que es más fácil moverse en transporte público que moverse en tu propio auto, tanto por un tema económico como por un tema de comunicación, de contaminación, como por un tema de eficiencia. Y entonces es crear esta conciencia y la tecnología está para eso. Entonces, si nos vamos sobre estas estrategias, es donde podemos empezar a hacer la verdadera ciudad y generar estas métricas que retroalimenten valores realmente de cambio y de mejoría en cómo nuestra ciudad está operando. Muchas gracias, doctor Víctor. Ahora procedemos a preguntas aquí en el auditorio. Si hay preguntas para nuestro conferencista. Buenos días. Tengo una pregunta a nivel médico. ¿Qué tan factible es que una persona, entre comillas, realice una inmersión excesiva en realidad virtual? Bueno, ya hay muchos sistemas para esto y es algo que algunas universidades pues están apostando para no tener esos costos tan altos.
o esos tiempos que hay que esperar para que puedan tener acceso a hacer prácticas. Y, y entonces, sí es completamente factible y hay muchas plataformas que están habilitadas para eso. Y es uno de los mercados que los metaversos están viendo eh, en el tema de la capacitación. Y no solamente en un tema de medicina, sino también en otros segmentos, como es el de la industria, donde a veces hay que operar sistemas muy complejos y la capacitación en estos sistemas de realidad virtual, como lo hemos visto ya de mucho tiempo atrás, en cómo entrenan a los pilotos de aviones en simuladores, hoy esta experiencia inmersiva pues los puede llevar inclusive a ni siquiera tener la cabina como tal, sino ya con un casco y todavía amplificar más la experiencia que tienen. Y tengo otra pregunta referente a la inmersión. Cuando una persona, o sea, ya fuera de lo que son carreras médicas o cualquier otra profesión, una persona que por gusto realice inmersiones, ¿no generaría ningún daño neurológico el excesivo inmersión? Hay mucho trabajo de investigación que se está desarrollando en eso y eso es lo que están corrigiendo los nuevos equipos. Por ejemplo, el Oculus pues trae todo ese tema muy trabajado en sus versiones nuevas que están saliendo. Eso no quita que haya todavía un tema de que la frecuencia de refrescado de las imágenes, para que puedas llegar a un tema de fidelidad muy alta, pues tiene que ser todavía más arriba de lo que está. Hoy estamos alrededor de 160 Hz, 120, 160 Hz. Antes, los sistemas antiguos andaban sobre los 30 Hz más o menos como frecuencia de refrescado. Y sí, después de usar un casco terminabas mareado o terminabas después de algunas horas de estar dentro con un una mala sensación. Pero hoy eso se ha mejorado mucho, se sigue trabajando y como comentaba, también se tiene que mejorar que los cascos no sean tan invasivos y tan pesados y eso va a llegar en su momento. Pero lo que ofrece hoy es bastante aceptable. Y además los costos de estos equipos también son muy accesibles. Un casco de realidad virtual de buena calidad ya anda alrededor de los $1,000 más o menos, o menos de $1,000. Entonces, pues hoy también está muy al alcance. Cuando hace algunos años esos equipos pues costaban pues alrededor de $4,000, $5,000 o hasta $10,000. Siguiente pregunta, por favor, en el auditorio. Listo, primero, muy buenos días. Pues yo tengo 4 preguntas. Primero que todo, pues otra sería, pues toca tener en cuenta los factores psicológicos de las personas a futuro. Y pues esa sería, pues la otra pregunta sería lo económico, ya que tenemos una economía, un sistema económico todavía prehistórico según mi opinión, ya que eso le impide muchos a futuro el desarrollo de muchos países, prácticamente pues ya que hay más pobreza que todo en todo el mundo, más gente pobre y también pues la sobrepoblación que también se ve muy afectada. Y la tercera, pues, ¿qué beneficios me podía traer en factores económicos, si tienen pensado en qué mejorías pueden plantearse? Y la cuarta, ¿cómo sería pues en el desarrollo, pues algo psicológico, pues en lo social, que me beneficiaría? Porque lo virtual pues hace la persona más a futuro pues tener menos capacidad de integrarse y también pues tener mayor desconfianza hacia la población. Muy bien, voy a tratar de responder a las 4, pero creo que al final es simplemente utilizar la tecnología para lo bueno y lo malo, pues hay que saber que ahí está y hay que tratar de crear buenos hábitos. Pero, por ejemplo, en lugares donde la gente no puede, un médico, por ejemplo, no puede llegar y hacer una consulta con una persona para saber cómo está de salud, la realidad virtual es parte de la telemedicina hoy, y no solamente para que puedan aprender el tema de medicina, sino también un experto podría conectarse y atender a un paciente remotamente, ya sucede en algunos lugares, y con un casco de realidad virtual, pues la percepción que podría tener de la persona es mucho mayor.
y le podría salvar inclusive en algún momento hasta la vida. Entonces, verlo en ese sentido es una forma de tener un impacto social con algo que es más barato, si ese casco se rentabiliza para muchos pacientes, que el costo de mover al médico y llevarlo a los lugares remotos o lejanos, donde no hay ese tipo de especialista, y lo único que cuesta es, una vez invertir la infraestructura de telecomunicaciones y poner el casco, los cascos, y los médicos les necesitamos el tiempo y la posibilidad de que puedan atender desde su hospital, donde entonces ese tiempo que gastaría muy valioso en un transporte, pues ahora lo puede aplicar para hacer alguna cirugía o para atender más pacientes. Esa es una forma de verlo, también en la posibilidad que podríamos hacer de hacer llegar mejor educación y con experiencias más significativas. Eso también tiene impacto social, y es más barato que el profesor esté desplazado, esté viviendo y a veces no tenga el material tan actualizado por los lugares donde pueda estar, cuando en un espacio central podría hacerlo. Entonces, el otro también ambiental es que al momento de que utilice estos ambientes, como lo vimos en la pandemia, y no tenga que usar mi carro para ir a trabajar y pueda trabajar desde mi metaverso, estoy generando pues una huella de carbono menor. Y en ese sentido, pues el que gana es el medio ambiente y el clima. Siempre y cuando la tecnología que esté usando detrás, pues también esté utilizando temas de eficiencia y otras cosas que estén por ahí. Y sí, de acuerdo en que las economías, si nosotros no somos actores en el desarrollo de la tecnología y no generamos nuestras propias innovaciones con lo que ya está caminando, entonces pues vamos a estar consumiendo nada más. Y aquí lo importante es que podamos ser productores también, y esto puede alimentar otras economías. Y el potencial que tenemos en América Latina es de poder generar propuestas, contenidos que a través de estas tecnologías puedan llegar a todo el mundo, y esto puede hacer que haya más empleos, más trabajos de valor interesantes, y esto de alguna manera pues generará que haya una redistribución también de lo que se genere con esto, para que entonces nuestra sociedad esté un poco mejor. Ya después los sistemas económicos, el cómo están ocurriendo, y todo es algo que nos toca también con los gobiernos, que esté bien regulado. Y en eso tenemos nuestro rol cuando ustedes estén subiendo ya como profesionistas, para participar en las políticas públicas, para que sean más justas y equitativas para todos. Pero esto ya es como un tema que nos queda a todos de compromiso, de estarlo empujando para que las cosas puedan mejorar. Y no quedarnos así nada más como observadores y como consumidores nada más. ¿Alguna pregunta? Tenemos espacio para 2 preguntas más. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, nos ponías el ejemplo de que una persona con un casco pues puede estar presente en cualquier ciudad, ¿cierto? Eso para impulsar el turismo. Pero mi pregunta es, si una persona, digamos, no sé, un programador, se le ocurre inventar un programa para estar presente como tal y desde su casa tener el casco, ¿cierto? Pues entonces, ¿en dónde quedaría el turismo virtual, que es el proyecto que se piensa implementar? Bueno, primero, para que una persona pueda visitar una ciudad en realidad virtual, en un metaverso, la ciudad necesita invertir para que haya los sitios que son importantes, pues estén puestos ahí en ese espacio de realidad virtual. Hay mucho trabajo que viene y muchas oportunidades de empleo y de desarrollo económico detrás. Y luego la otra es un gancho, porque al final todavía no estamos en el nivel en donde esta tecnología tiene la fidelidad como para que no distingas entre el mundo real y el mundo virtual. Y además, con el casco lo único que estás aumentando es el sentido de la vista, además de una interacción que generas con las manos y todo para poder moverte y caminar y desplazarte en el ambiente. Pero lo que sí se vuelve interesante es que puede ser el gancho de por qué voy a visitar esta ciudad, qué es lo que no me debo perder de ahí, y cuando vaya a verlo físicamente es otra experiencia, porque el mundo real tiene más sentidos que involucra, tiene los sonidos, tiene el olor, los aromas, la temperatura que la podemos percibir a través del cuerpo. Hay mucho más el medio ambiente, aunque aún en la realidad virtual podemos reproducir
el medio ambiente, podemos decir que si había sol, si había nubes, si estaba lloviendo, es algo que puede dar una percepción, no es completamente como en el mundo real. Ni tampoco la experiencia de comer en el mundo real, pues va a ser la misma en el mundo virtual. Vas a decir que quieres comerte algo que te gusta mucho, pero en el mundo virtual nada más te lo vas a imaginar, en el mundo real es diferente. Y como el turismo hoy está basado en experiencias, esto es solamente un pedacito de la experiencia de lo que me podría esperar cuando vaya a esa ciudad, y es una forma como las ciudades pueden promover cuando tienen todo esto conectado, pero al final no solamente es la experiencia virtual remota desde mi casa, sino el día que yo visite esa ciudad, que yo vaya a Bogotá, si también ya hay habilitado que ese mismo espacio tridimensional tenga activaciones con realidad virtual aumentada, entonces se vuelve toda una experiencia interactiva en el momento que estoy llegando a esa ciudad. Y eso me puede permitir entender y aprender mucho más cosas, que como lo hacemos tradicionalmente en el museo donde vamos y revisamos láminas con texto que nos dicen qué sucedió, por qué este objeto es importante y todo, pero no nos dan una idea de cómo ese objeto fue usado, para qué, quién lo tuvo, etcétera, en lo que estudiaron los expertos, los museólogos. Y esto es una oportunidad para que esto pueda enriquecerse más todavía y entonces entendamos bien por qué ese objeto llegó ahí y cuál es su historia y cómo eso afecta a nuestro presente y nuestro futuro también. La última pregunta. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo se aplican esas tecnologías en un país que aún está en vías de desarrollo y que no se cuenta aún con, digamos, con una tecnología 5G? Y la segunda es, ¿cómo se empieza a controlar en un futuro la tasa de empleo? O sea, el impacto que va a tener el cambio a las tecnologías. Muy bien. Bueno, aunque no haya 5G, estas tecnologías ya están funcionando donde tengamos redes Wi-Fi. Y lo que tenemos que ver es ser agresivos y decir, esto puede mejorar mi país, pero también podemos hacer cosas que sean interesantes, que podríamos venderles a otros países que a lo mejor sí tienen estas tecnologías habilitadas. Y entonces nos volvemos proveedores, porque simplemente hay talento y empieza a haber toda esta creatividad que pueden sumar para que esto se desarrolle. Entonces, no tenemos que esperar a que estén las 5Gs, porque hoy ya con una red inalámbrica, un módem que pueden ustedes comprar, hay la forma de poder conectar estos equipos a velocidades muy interesantes y el desarrollo de contenidos, como les mostré con una aplicación de Android o de Apple, ya pueden empezar a capturar ambientes y lo que se vuelve importante es qué quieren que suceda adentro, qué eventos, qué objetos van a interactuar, qué es lo que va a suceder, cuál es el guión que van a meter, como si estuvieran haciendo un videojuego, pero ahora para un tema cultural. Entonces, el límite, como dicen algunos, está en el cielo para ustedes y lo único que tienen que poner es su creatividad y las plataformas de programación están abiertas. Muchos de los lenguajes que se utilizan son abiertos, los ambientes de desarrollo también son abiertos. Cuando yo empecé, mucho de eso estaba con licencias y las licencias costaban $100,000 y decías, pues no, ¿cuándo voy a tener yo para poder emprender con estos temas? Pero hoy todo eso está en un modelo muy abierto donde ustedes pueden bajar, experimentar, usar las plataformas, crear y sobre eso entonces convertirlo en un emprendimiento que apoyado con sus gobiernos puede crecer. Y la otra, en el tema del control de los trabajos, pues ya dependerá mucho. Esto abrirá nuevos empleos, por supuesto, donde probablemente no vas a tener la necesidad de estar en una oficina, o tal vez sí, porque a veces la interacción entre varias personas da una riqueza, pero también en el metaverso puede haber esta interacción. Y esto lo que nos probó en la pandemia es que podemos tener otra mejor calidad de vida. Entonces, en vez de matarnos por llegar a nuestro trabajo y perder media hora de desplazamiento, si nos pudiéramos conectar en virtual, y si no lo tenemos hoy, de todas formas, es lo que podría abrir el futuro, la posibilidad de que haya mucho más teletrabajo, pero sin que por eso ese teletrabajo deje de tener esa parte de calidad y se irá adaptando con las nuevas tecnologías que están surgiendo. La ventaja que tenemos como países en desarrollo es como aquí decimos en México, ¿cuál es tu problema? ¿El dinero? No lo tienes, entonces no es un problema. El problema son los que ya tienen el dinero y no saben qué gastarlo. Entonces, como no lo tenemos, lo que se vuelve importante es qué puedo hacer entonces con lo que sí tengo. Y alrededor de eso, entonces, el talento, las capacidades que yo pueda hacer de programación, con lo que tengo a mi alcance, pueden generar cosas de mucho valor.
pero es un tema de conectar y seguramente en su universidad ya hay estrategias que están planeándose para todo eso, para que ustedes puedan subir y no se queden con que la solución que ustedes hagan sea solamente para Colombia, cómanse el mundo, hay una oportunidad y a lo mejor, como decían en una de las primeras preguntas, hasta le venden a los árabes la solución que tengan para su megaciudad que está costando varios millones. Porque cuando tienes mucho dinero a veces dejas de ser muy creativo, porque lo tienes todo, no tienes tanta necesidad. Bueno, doctor Víctor, muchas gracias por su participación. Un placer. Nos deja un mensaje muy claro. Estamos en el metaverso y hay que aprovechar estas nuevas tecnologías. Un saludo desde Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Igualmente, un abrazo desde acá. Le cedemos la palabra a mi compañera Tatiana Montes y espero nos acompañen, por favor, en esta última ponencia de la mañana. Bueno, continuando entonces con nuestra agenda, los invitamos a la última conferencia, como mencionaba el profe Oscar, programada en la jornada de la mañana con el profesor investigador Carlos Rafael Figueroa Hernández. El profesor Rafael es ingeniero